¿Cómo está el tema del paro? ¿Lo han sentido en sus movilizaciones? No. O bueno, No. acá en Guayaquil solamente la experta en paros es Yanela. Ah, No, caramba. no, van a pensar que yo estoy movilizándome también. No, sí tuve la oportunidad de pasar por ahí, ya cuando estaba la situación bastante controlada en un sector en el norte de Guayaquil, cuando estaban ciertas personas realizando una manifestación, me parece que fue el día lunes, Sí, el ¿verdad? día Sí. lunes en El día Guayaquil. lunes en horas de la casi madrugada mañana, entonces se controló bastante bien, bastante rápido también, sin embargo igual esto generó bastante miedo entre las personas y los Pero eran residentes. pocos. Eran Sí, pocas personas en la eran Narcisa de pocos. Jesús quemando llantas y haciendo relajo y decían que eran profesores, eran docentes, Ah, imagínate. no te creo. Y también había cerradas en este momento en Imbabura, en Pichincha, en Cotopaxi y Zamora Chinchipe. Sabemos que el presidente Noboa ayer estuvo con la presidencia en Otavalo y la CONAIE se fue a movilizarse en la Amazonía. No sé si por miedo o por algo, pero eso es lo que tenemos hoy. Sí. No. La verdad que lo del paro es terrible. He leído en redes sociales que la gente justifica ciertos personajes. Justifican el paro porque el paro tiene sentido, porque no hay salud, porque no hay seguridad, ta. Yo me pongo a pensar con esa lógica, pues a la mínima de no satisfacción con cierta cosa o cierta otra de gobierno, se justifica Para quemar desaparecer. absolutamente todo, destruir todo. Eso es una cosa increíble. O sea, a mí me parece un tema absolutamente insólito porque definitivamente independientemente de la opinión, por si tienen razón o no tienen razón, o sea, el perjuicio a la sociedad que hacen Económico. en estas movilizaciones es una locura. Ujú. Y no solo Claro, eso, sino también el hecho de pensar que realmente cuáles son, y esto ni siquiera busco información al respecto, sino que para mí es algo clarísimo, los desestabilizadores sociales que hicieron, que llevan haciendo marchas en Ecuador todo este tiempo, que han hecho destrucción social también en Chile, recuerdo en el año 2019. O sea, no es algo espontáneo, no es que el pueblo sale y, vamos a destruir, es gente que está orquestada por obvio, ciertos sí. grupos, Claro. por economías, por dinero internacional o nacional de partidos, de gremios, y que simplemente lo que buscan es meterle la pata al presidente, porque el ecuatoriano de a pie que realmente está sufriendo no está quemando carros, está tratando de sacar adelante su negocio, de trabajar, de salir adelante, no está haciendo relajo en la calle, ¿no? Pero bueno, es increíble que algunas personas tengan este concepto, ¿no? Ahora bien, justamente le estaban consultando al asambleísta Andrés Hushmer en horas de esta mañana, ¿no? Y le preguntaban si el presidente de la República ya ha dirigido específicamente algunas acusaciones diciendo o tratando o de especificando que son terroristas algunos líderes que provocan todas estas manifestaciones, ¿por qué a ellos no se los lleva o no se los encarcela? ¿Por qué no la justicia ya está tomando acciones y sí con las personas que están en la calle? Esa fue una pregunta bastante puntual que se le hicieron al asambleísta, a lo que él respondió: esto todavía no se ha terminado, esto todavía no se acaba, hay un proceso que hay que iniciar y esto de entender que sí va por ahí, que no solamente se van a quedar con denuncias o con acusaciones en redes sociales, en medios de comunicación, sino que esto va a seguir y esto es algo como que para marcar un precedente. Yo considero que ahora el reto de estas movilizaciones no ha sido ni siquiera para el gobierno nacional, ha sido un reto para la misma CONAIE, porque es una estructura que ha sido por años bastante fuerte, bastante unida, y este año ya no lo estamos viendo así. Al menos en esta movilización o este paro nacional ya no ha generado tanto miedo porque ha sido una manifestación o varias manifestaciones focalizadas, no en todo el país, ya no el país está paralizando. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos pérdidas económicas, como lo estás mencionando, Ricardo. Entonces, sí es lamentable ver todo ese tipo de situaciones, pero vamos avanzando. Claro, y las pérdidas económicas son para ellos mismos, imagínate tú, son entre 2 millones a 2.5 millones de dólares en pérdidas en el sector de las flores, allá en Otavalo. O sea, para ellos mismos se les perjudica Sí, pero este no tema. igual, no, es que ellos no representan Claro, a esas personas. Ellos empatan con lo que reciben por hacer relajo. O sí, sí, sea, sí. Claro. eso es indudable.
Y además también lo que mencionaba sobre las detenciones de las personas, acá veo información sobre 13 personas fueron acusadas por el delito de terrorismo, por el paro de los indígenas, a 12 se les dictó prisión preventiva y a una mujer medidas sustitutivas. Esto para mí es totalmente normal, esto es lo que se tiene que hacer. Porque paralizan el país, aparte cometen actos vandálicos, destruyeron un comando de la policía allá también en Otavalo, no sé si viste un video, Ujú. tratan de atacar a cualquier persona, a gente común que quiere trabajar, le pinchan las llantas a los camiones, le pinchan las llantas a los transportistas, o sea, lo que ellos quieren es que todo se paralice y ellos mismos van a sufrir las consecuencias y también a consecuencias penales como la cárcel. Sí, sí, ¿Sabes sí. que yo No, me no, no. atrevería a decir que es un grupo No, terrorista? sí, Lo que... Jeremy, No, no, sí, no, solo dale, iba, dale. no, no, solo iba a mencionar que lo que decía la semana pasada, para mí, y decían que no, pero para mí, o sea, eso ya es terrorismo. Y no solo que considero que es terrorismo, sino que es innegable, por más que digan que sí, que hay infiltrados, que hay una relación muy, muy cercana entre estos grupos y la CONAIE, ¿no? La CONAIE ha hecho 3 manifestaciones. Y las 3 que ha hecho han terminado no solo en violencia, sino que han terminado en prácticamente actos terroristas en los que se han quemado UPCs, en los que hay motivación de los mismos líderes de la CONAIE, como el audio de Marlon Vargas, Sí, y no solo el audio, la grabación, ¿no? Acordémonos de cuando el Isa y el otro líder de la CONAIE secuestraron a un policía en televisión nacional, lo secuestraron, se vio, o sea, se vio cuando lo secuestró, ¿ya? Y siguen en la calle tranquilos, el hermano es el que ahorita dirige la CONAIE, Isa está tranquilo en Cotopaxi, o sea, son los únicos que en este país pueden secuestrar a alguien de las fuerzas del orden y no pasa nada, no pasa, o sea, pueden seguir vociferando en contra del gobierno, pueden seguir quemando carreteras, pueden seguir promoviendo el desorden y prácticamente el terrorismo sin que nadie diga nada en este país. Exacto, y sin que nadie les diga nada. Y también no olvidemos que hasta los periodistas también estuvimos afectados en algún momento. Nuestra labor se puede llegar a interrumpir por este tipo de situaciones, porque también hay manifestantes que ya lo han mostrado en otras ocasiones, que también secuestran no solo a militares, a policías, sino que también periodistas. Les tiraron piedras en la cabeza a uno. Correcto. Correcto, correcto. Así es. Y precisamente también mencionabas acerca de las vías que están cerradas. sí. Tenemos el dato de unas vías específicamente en la Sierra Ecuatoriana con corte hasta las 7:32. Cotopaxi, vía Pujilí, La Maná. Imbabura, vía Ibarra, Cayambe, Otavalo, Cotacachi, eje vial rural Otavalo, Quiroga. Repetimos, estas son las vías cerradas. Finalmente, en Pichincha, Tabacundo, Cajas, Cusubamba, Cayambe. Son las vías cerradas. Pero sabes que lo que me impresiona a mí es la estrategia que tiene el presidente Daniel Noboa, porque ayer sorprendió en las horas de madrugada, fue a Otavalo, y Otavalo donde se concentra la mayoría de los manifestantes y protestas violentas, y él se fue para Otavalo y la CONAIE se movilizó para otro lado que era la Amazonía, justamente por Zamora Chinchipe. ¿Qué piensas de Sí, eso, no, Rich? sí, no, la verdad es que, insisto, yo creo que este tema de las movilizaciones, hay unos sectores que les dan una importancia profunda, Sí, dialéctica, literaria, que yo creo que no vale la pena. Estos señores son terroristas, están atentando contra la vida común de los ciudadanos de a pie y tienen que ser juzgados como terroristas. A mí me parece que la postura del gobierno es perfecta. Lamentablemente vivimos en una época en que las redes sociales son muy agudas para encontrarle el mínimo error a que ayer veía, por ejemplo, que un policía estaba rociándole gas en la En la boca a un boca. señor, algo por el estilo. Ujú. Definitivamente aquí no somos carniceros ni sádicos las personas que pensamos que debe existir un orden, no es que queremos que vengan y empiecen a torturar a la gente en las calles, caramba, pero si es que nosotros desestimamos toda una estructura a base de un error individual, o sea, entonces ¿por qué? Porque el policía le roció con gas al señor, que está bien, fue un exabrupto del hombre. Por eso, bueno, entonces ya está justificada la protesta porque los policías hacen este exabrupto. Si una cosa no quita la otra. Que hayan hecho las cosas mal no significa que la idea de fondo se mantenga. Y no son Y todos.
No son todos. Sí, no, no, Justamente absolutamente. el ministro Giancarlo Lofredo se refirió a este acto, ¿no? Porque justamente lo que estás mencionando, todos los vimos en redes sociales, cómo entre dos policías llevaban a un manifestante y se lo llevaban a una patrulla. Entonces uno de los policías lanzaba este gas justamente en la boca, provocándole definitivamente algún daño en su salud momentáneo o quizás permanente. Eso no se sabe, lo dirán las personas encargadas, en este caso de salud, pero lo que sí el ministro fue bastante enfático, que ya se está no solamente analizando la situación, sino que también se van a tomar acciones contra este servidor policial por mal procedimiento. Imagínate Yo lo tú. que, yo lo que quisiera es relacionar esto porque es muy interesante que justamente ya se empiezan cómo se va a empezar a mover la política ecuatoriana en los próximos meses, sabiendo que ya la Corte Constitucional le dio el aval al presidente o dio el aval para que ya se pueda preguntar sin la polémica del fin de semana pasado, que el presidente mandó directamente al CNE por el artículo 444. Quiero ver cómo se va moviendo la política a base de eso, porque yo creo que eso tiene preocupados a muchos sectores, que se vaya a cambiar la constitución y, y yo creo que en este momento lo que van a tratar en la mayoría de los casos es ponerle la pata al presidente Noboa, ponerle la pata al gobierno para que para que como nos vamos a someter a distintas elecciones, porque se va a aprobar seguramente que sea la Asamblea Constituyente, ahorita en el 16 de noviembre, después vienen los asambleístas constituyentes, realmente el proceso constituyente va a ser muy, muy definitorio en el país. De hecho, me puse a repasar sobre el tema cómo fue Montecristi y cómo sería ahora en, ah, en la actual Asamblea Constituyente. Y el hecho que hayan 80 curules y que se vaya a definir con método de Hont hace que el partido vaya a ser muy peleado hasta el final y que incluso pocos partidos que tienen poca representación, que tal vez lleven uno o dos curules a esa Asamblea Constituyente, sean definitorios para este tema. Entonces yo creo que todo lo que va a pasar aquí en adelante, para verlo de manera aguda y correcta, hay que relacionarlo con lo que va a pasar después. Y que estos señores ahorita estén empecinados con querer destruir todo en la mayoría de lo posible, no es aislado a base de lo que va a pasar en los siguientes meses por el tema de la Asamblea Constituyente. Va absolutamente correlacionado porque aquí ya empieza el juego político.